egresado de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, a quien le agradecemos mucho esta entrevista. Maestro, si nos platica, ¿cuál es el área de ingeniería a la que se dedica y en dónde estamos? Muy bien, sí, bueno, mucho gusto, muchas gracias por esto. El área en la que yo estoy enfocado es en la ciencia e ingeniería de materiales metálicos en concreto, y mi investigación se centra en lo que se llama la micromecánica de policristales. En este momento nos encontramos en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, en Ciudad Universitaria, y es aquí donde me encuentro realizando mis estudios de doctorado. Muchas gracias. ¿A qué se dedica la ingeniería de materiales? Muy bien, bueno, la ingeniería de materiales abarca la implementación y el estudio del diseño de nuevos materiales para diversas aplicaciones. Esto pues es evidentemente un área bastante amplia que va abarcando realmente cualquier parte de la ingeniería. Desde podemos pensar en materiales estructurales para la construcción, materiales biológicos o biomédicos para la parte de la medicina, e inclusive, bueno, llegar a un punto de materiales simulados, materiales aeroespaciales, materiales sintéticos para diversos objetivos. Muchas gracias. ¿Cuáles son las aplicaciones industriales de la ingeniería de materiales? Muy bien, pues en la misma tónica, realmente en cualquier área de la industria de manufactura, por ejemplo, en el área de aplicaciones, los materiales juegan un papel importantísimo, vital para este fin. La ingeniería de materiales siempre busca desde el área justamente de los materiales eficientar estos productos, eficientar estos servicios. ¿Cuál es el papel que juega la cristalografía en la ingeniería de materiales? Muy bien, bueno, realmente es que hay una gran variedad de materiales y sin embargo un grupo bastante amplio de estos son los que conocemos como los cristales, de ahí el objeto de estudio de la cristalografía. Los cristales, si bien muchas veces podemos imaginar un diamante, una piedra preciosa o erróneamente como normalmente se nombra las puertas de cristal que realmente ¿Juega la cristalografía en la ingeniería de materiales? Muy bien. Bueno, dentro de los materiales, si bien hay una gran gama de materiales, un subgrupo bastante importante son los cristales. Los cristales, si bien muchas veces podemos interpretarlos o concebirlos como un diamante, como una piedra preciosa, algo transparente, una imagen bastante conocida, en realidad va más allá, es un concepto, y estos son de diversa naturaleza, como pueden ser desde metales, desde cerámicos e inclusive algunos polímeros. En la cristalografía, al tener estos objetos de trabajo tan amplios, se enfoca en el estudio de estos materiales para analizar desde su estructura hasta las propiedades que estos presentan. ¿En qué aspectos específicos de la ingeniería de materiales se aplican los conceptos de la asignatura de álgebra lineal? Ok. Bueno, como lo mencionaba, más allá de que los cristales sean un material en concreto, es más allá un concepto, ¿no? Lo que nosotros llamamos un cristal es una estructura compuesta por un elemento unidad repetido en una red tridimensional a lo largo de un volumen. Esto pues realmente puede ser, este elemento en cuestión puede ser desde un átomo de un material, como podría ser el hierro, un aluminio para generar un cristal metálico, a un cerámico que puede ser ahí una combinación de dos átomos, uno metálico y uno no metálico, e inclusive una molécula, como podría ser en ciertos casos ciertos polímeros, ciertos medicamentos que involucran en este sentido también la cristalografía. Y aquí nos encontramos por la misma naturaleza de que esto es un concepto, con una aplicación directa de los espacios vectoriales. En este caso, por ejemplo, tenemos los conjuntos aurelianos de un solo elemento repetido mediante operaciones, creando un material, en este caso, un medio que sería el cristal. Esto siempre, bueno, a nosotros nos define
nuestro medio de trabajo. Si bien esto puede ser en concepto pues aceptable, una concepción bastante buena de que es un cristal, nosotros lo que vemos es qué propiedades adquiere un sólido, una estructura, pues un líquido, mediante esta organización. Entonces, pues de ahí que para poder definir esto necesitamos entender bien cómo se construyen, y es ahí donde nos apoyamos siempre de las matemáticas, ¿no? Del álgebra lineal en este caso. Muchas gracias. ¿Qué avances recientes se han logrado en la aplicación de conceptos de álgebra lineal en la creación de nuevos materiales? Muy bien. Por lo mismo de que uno puede concebir un cristal de esta forma, con una unidad repetida periódicamente, entra la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos modificar esta unidad o modificar esta repetición, esta red, para poder alterar estas propiedades, para poder generar una respuesta que nosotros estamos buscando en la aplicación? Actualmente, pues una forma de hacer esto es desde ver qué moléculas sintetizar, qué estructuras sintetizar para que ésta pueda cristalizar, es decir, que se pueda acomodar de esta forma ordenada, mejorando propiedades. Entonces, actualmente podemos hablar de celdas metalorgánicas, por ejemplo, que consisten en hacer acomodos mucho más amplios con una estructura y un fin bien determinado, en el cual pues podemos empezar a hacer la pregunta de cómo sintetizarlos, y aquí es donde tenemos que empezar a jugar con estos conceptos, ¿no? Desde el punto de vista teórico, para poder ver qué tan factible es traerlos a la realidad. Muchas gracias. ¿Qué oportunidades de investigación futura se vislumbran en este campo interdisciplinario entre matemáticas y materiales? Ok, bueno, pues retomando un poquito la parte de la ingeniería, la ingeniería como base siempre toma las matemáticas, una forma de poder abstraer el concepto de un espacio físico a modelos matemáticos, a conceptos más, pues sí, en otros espacios. Bueno, pues ahora nos encontramos en el laboratorio de difracción de rayos X del instituto, y retomando un poquito lo que platicábamos hace rato, mi área de estudio es la parte de la cristalografía, de la micromecánica de policristales, y aquí podemos tomar el concepto de un cristal. El cristal, como ya lo dijimos, es una unidad repetida periódicamente a lo largo de un volumen tridimensional, y siempre que vamos a estudiar un material cristalino, lo primero es caracterizarlo, ver cómo está compuesto, cuál es su estructura. En ese sentido, los rayos X han sido una herramienta fundamental para este estudio, ya que nos permiten identificar justamente esta periodicidad, poder ver cuál es la estructura. Si nosotros vemos el acomodo de un cristal, vemos que pueden ser átomos, moléculas o realmente cualquier objeto, y a la hora de que se repite periódicamente genera planos, genera ciertos acomodos que los rayos X nos permiten ver cuál es la estructura de lo que estamos estudiando. Y lo que se hace es de que esta misma muestra, como las podemos ver acá, si quieren vamos para acá, estas mismas muestras se colocan en la estructura del centro, la estructura circular que se alcanza a ver, y de este lado tenemos un emisor de rayos X y un detector. Este genera los rayos X que impactan sobre la superficie del material y difractan, rebotan los rayos X, aquí los fotones de rayos X, y el detector los registra. Lo que aquí se hace es que tanto el detector como el emisor van variando su ángulo entre ellos. Esto nos permite empezar a mapear en función de la orientación de los rayos X, ver las intensidades que se van generando. Cuando tenemos un pico de intensidad, hablamos de que dimos con un arreglo periódico. Mientras no haya eso, estamos viendo el material desde un ángulo en el que no hay un orden preciso, y eso, pero a la hora de poder encontrar un ángulo
donde se genera lo que llamamos una interferencia constructiva entre las ondas de los fotones de rayos X, podemos ver la periodicidad dentro de estos materiales y así tener una idea de las propiedades que van a tener. Como estábamos definiendo, de una estructura compuesta de varios cristales aglomerados dentro del sólido. Ahora, lo importante de los cristales para las propiedades de un material es que la forma de los cristales que componen el sólido nos dan las propiedades. Por ejemplo, el tamaño es muy importante. Entre más grande sea el tamaño del cristal que compone el policristal, es más dúctil, es más suave normalmente. Entre más pequeño se vuelve más duro. ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un proceso de laminación, podemos empezar con una estructura de cristales grandes y estos pues empiezan a alargar a la hora de pasar por unos rodillos como los que tenemos aquí en una máquina de laminación. Esto no solamente afecta la geometría de los cristales, sino también su tamaño, y una parte muy importante es la orientación de los mismos. Nosotros en la mecánica podemos estar familiarizados con conceptos como el módulo de Young o el coeficiente de Poisson, que nos hablan de propiedades del material de forma global, de forma lo que llamamos isotrópica. Es decir, que si yo agarro un bloque, por ejemplo aquí, de algún material, si yo lo ensayo en esta dirección, si yo veo sus propiedades a lo largo de esta dirección, va a dar lo mismo como si yo lo viera de este lado o inclusive de este lado. Sabemos, por ejemplo, en la parte elástica, con la ley de Hooke, la parte de que el módulo de elasticidad va a ser el mismo. Esto realmente es una consideración muy grande, es considerar lo que llamamos un medio continuo, considerar que aquí adentro el material no varía, cuando en realidad sabemos que sí varía, que los cristales están orientados en la dirección, en este caso de la laminación, que es esta, y que por lo mismo no va a tener las mismas propiedades en esta dirección que en esta dirección. Esto inmediatamente nos hace descartar la idea de un medio continuo y nos hace voltear a la parte de la cristalografía para poder entender las propiedades que está teniendo el material a la hora de aplicarse. ¿Okay? Entonces aquí, una vez que nosotros generamos, por ejemplo, nuestros cristales, en un estado los átomos no tienen un acomodo, no tienen un orden. Aquí en este caso tenemos un horno de fundición. Aquí nosotros podemos meter los elementos que queremos fundir para formar un material, y en estado líquido los átomos van a estar nadando por donde sea. A la hora de que se enfría, a la hora que se solidifica, estos adquieren una estructura, cristalizan. Y esa pues puede ser una estructura que llamamos de colada, una estructura de fundición. Si nosotros queremos después cambiar esta estructura para cambiar las propiedades, es que tenemos que hacerles un tratamiento mecánico, térmico, químico, como podría ser en este caso un proceso mecánico que sería la laminación, para poder modificar la estructura de estos cristales. ¿Okay? Una vez que podemos ver la teoría detrás de las propiedades que puede adquirir un material, un policristal, tenemos que caracterizarlo, y para eso hacemos uso, por ejemplo, de propiedades mecánicas. En este caso, nosotros podemos hacer ensayos de tensión para ver cómo se va a comportar este material a la hora de cierta solicitación en cierta dirección. Podríamos pensar, por ejemplo, en un cable, inclusive, cuánta tensión, cuánta carga va a poder aguantar. Y obviamente, si por lo que hemos visto, si los cristales son pequeños, esta carga podría no ser tanta. Tendría que tenemos que ver el material del que estamos hablando, pero no va a ser la misma carga que cuando tengamos estos cristales en una estructura más grande. Entonces, en ese sentido es que tenemos que probarlos para poder encontrar cuál es la dimensión o cuál es la estructura, la geometría de los cristales que nos interesa según la aplicación que necesitemos. Puede ser en este caso, o por ejemplo en el caso de al lado, de la dureza del material. Ver, por ejemplo, si nosotros queremos un material
que resista un impacto, como podría ser un parachoques de un carro o inclusive un blindaje. Este tiene que ser un material bastante duro que pueda absorber la energía de la sollicitación. Pero por el contrario, si lo que nosotros estamos buscando es, por ejemplo, un implante dental que va a estar en contacto con una pieza cerámica, como sería el diente, la dureza no puede ser tanta porque terminaría comiéndose el diente. Entonces necesitamos también encontrar cuál es la morfología de los cristales que nos interesa para el propósito en cuestión.